Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección ¿Quién fue?, donde como siempre investigamos y compartimos biografías de importantes hombres y mujeres ligados a la espiritualidad, la magia y el ocultismo. En el podcast de hoy hablaremos sobre un gran mago del siglo XX conocido como Papus, cuyo nombre era Gerard Encausse. Gerard Anaclet Vincent Encausse nació en La Coruña un 13 de julio de 1865 y falleció en París el 25 de octubre de 1916. Más conocido como Papus, fue un médico y ocultista francés de origen español, gran divulgador del ocultismo y fundador de la orden martinista. Papus nació de padre francés, cuyo nombre era Louis Encausse, que era químico, y madre española. Ya a la edad de 4 años, Gerard Anaclet Vincent Encausse y su familia se trasladaron a París, donde fue educado. De joven, Gerard Encausse pasaba gran parte de su tiempo en la Biblioteca Nacional, estudiando cábala, tarot, las ciencias de la magia y la alquimia, y los escritos de Eliphas Levi. Se inscribió en la Sociedad Teosófica Francesa poco después de que fuera fundada por Madame Blavatsky en 1884 y 1885, pero se dio de baja pronto porque no le gustaba el énfasis que la sociedad ponía en el ocultismo oriental. En 1888 cofundó su propio grupo, la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. Ese mismo año, él y su amigo Lucien Chamuel fundaron la Librairie de Merveilleux y su revista mensual La Iniciación, que se publicó hasta 1914. Encausse también fue miembro de la Fraternidad Hermética de la Luz y de la Orden Hermética de la Alba Dorada de París, además de la Memphis Mizraim y probablemente de otras organizaciones esotéricas o paramasónicas, y también escribió muchos libros sobre ocultismo. Aparte de sus actividades paramasónicas y martinistas, fue también discípulo espiritual del sanador espiritualista francés Anselme Nizier-Philippe, más conocido como el Maestro Philippe de Lyon. A pesar de su profunda implicación en el ocultismo y en grupos ocultistas, Gerard Encausse logró encontrar tiempo para seguir estudios académicos más convencionales en la Universidad de París. Se doctoró en medicina en 1894 con una tesis sobre anatomía filosófica. Abrió una próspera clínica en la Rue Rodin. Gerard Encausse visitó también Rusia y lo hizo 3 veces, en 1901, 1905 y 1906, para servir al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra, tanto como médico como consejero ocultista. En octubre de 1905, supuestamente invocó al espíritu de Alejandro III, padre del zar Nicolás, quien profetizó que el zar encontraría su caída en manos de los revolucionarios. Seguidores de Gerard Encausse sostienen que él informó al zar de que podía evitar mediante la magia la profecía de Alejandro, tanto tiempo como Encausse siguiera vivo. Nicolás permaneció en el trono de Rusia hasta 141 días después de que Papus falleciera. Aunque parece que Gerard Encausse sirvió al zar y a la zarina con alguna capacidad esencialmente chamánica, curiosamente, andando el tiempo, estaba preocupado por la fuerte dependencia que tenían del ocultismo para aconsejarlos en decisiones sobre asuntos de gobierno.
En su correspondencia más tardía, Papus les advirtió a los zares varias veces de la influencia de Rasputín. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Papus se alistó en el cuerpo médico del ejército. Mientras trabajaba en un hospital militar, contrajo la tuberculosis y murió el 25 de octubre de 1916 a los 51 años. Las primeras lecturas de tarot de Papus y la tradición popular de la Cábala fueron inspiradas por los escritos ocultistas de Elifas Levi, cuya traducción del Nuctamerón de Apolonio de Tiana, impresa como suplemento del Dogma y Ritual de Alta Magia del año 1855, le proporcionó su seudónimo. Recordemos que el seudónimo de Jörgen-Kos era Papus. En el libro Nuctamerón de Apolonio de Tiana hay 12 horas simbólicas análogas a los signos del zodiaco, que representan también los 12 pasos de la iniciación. Papus, por lo tanto, es el genio asignado a la primera hora correspondiente a la medicina. En 1891, Papus afirmó estar en posesión de los papeles originales de Martínez de Pasquali y con ellos fundó una orden masónica de martinistas denominada la Orden de los Superiores Desconocidos. Aseguraba que había sido iniciado en el rito de San Martín por su amigo Henri Viscount de la Hache, que sostenía a su vez que su abuelo materno había sido iniciado en la orden por el mismo San Martín, quien en 1887 había intentado revivir la orden. La orden martinista se convirtió en un objetivo primordial para Papus y sigue vigente en la actualidad como uno de sus legados más perdurables. En 1893, Papus fue consagrado como obispo de la Iglesia Gnóstica de Francia por Jules Doniel, quien había fundado esta iglesia en 1890 en un intento de revivir la religión cátara. En 1895, Jules Doniel abdicó como primado de la Iglesia Gnóstica francesa, dejando el control de la misma a un sínodo de 3 de sus primeros obispos, uno de los cuales era Papus. Durante este periodo, aproximadamente entre 1894 y 1895, Papus perteneció brevemente a la Sociedad Teosófica. En marzo de 1895, Papus se unió al templo de la Golden Dawn a Hathor de París. Aunque él reconocía al misterioso mago y sanador Philippe Nizier como su maestro espiritual, su primer y verdadero maestro en los aspectos intelectuales del ocultismo fue el marqués Alexandre Saint-Yves de Albédrier. Saint-Yves había heredado los documentos de uno de los principales fundadores del ocultismo francés, Antoine Fabre de Olivet, y probablemente fue Saint-Yves quien presentó a Papus al marqués Stanislas de Guaita. En 1888, Saint-Yves, Papus y Stanislas de Guaita se asociaron con Josephine Peladan y Oswald Wirth para fundar la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. Papus nunca fue miembro francmasón permanente del Gran Oriente. A pesar de esto, organizó para el 24 de junio de 1908 en París la que se anunció como Conferencia Masónica Internacional, y en esta conferencia conoció a Theodore Royce. Aparentemente, ambos hombres intercambiaron patentes. Theodore Royce promovió a Papus al 10º grado de la Ordo Templi Orientis, más conocida como la OTO, además de concederle permiso para establecer un gran Consejo General Supremo de los ritos unificados de la masonería antigua y primitiva para el Gran Oriente de Francia y sus dependencias en París. Por su parte, Papus ayudó a Royce con la formación de la Eclesia Gnóstica Católica, es decir, Iglesia Gnóstica Católica de la OTO, como filial de la Iglesia Gnóstica de Francia, y así se constituyó esta iglesia dentro de la tradición del neognosticismo francés. Cuando en 1913 murió John Jarquier,
Papus fue designado su sucesor en el oficio de Gran Hierofante, es decir, líder internacional de los antiguos y primitivos ritos de Menfis y Mizraim bajo el alero de la Oto. Por tanto, Papus no ofició de francmasón, ya que la Oto no pertenece a ninguna orden, obediencia ni rito de la francmasonería. Se sabe que el gran hierofante de la orden masónica del rito antiguo y primitivo de Menfis Mizraim fue Theodore Royce, desde la muerte de John Yarker en 1913 hasta 1924. Cuando fallece Theodore Royce, la sucesión quedó a cargo de Jan Bigro. Este ha sido el podcast de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche, donde hemos hablado de nuestra sección ¿Quién fue?, del gran mago y ocultista francés Gerard Encausse, más conocido como Papus. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.